A propósito de lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, cuando el Senado seguramente absolverá a Donald Trump pasado mañana, después de la decisión que tomará hoy en la noche sobre las pruebas que han solicitado los acusadores demócratas. A propósito de eso, queríamos recordar que en Colombia también tuvimos un presidente juzgado y juzgado en un proceso que resultó con efectos muy contradictorios con los que se pretendía tener. El general Gustavo Rojas Pinilla fue presidente de facto de Colombia a partir del 13 de junio de 1953 hasta el 10 de mayo de 1957, cuando fue derrotado por el pueblo colombiano después de un paro general que congregó a todas las fuerzas vivas de la nación y que llevó a las mismas fuerzas militares a decirle al general Rojas: esto no es viable, esto no puede seguir así, váyase mi general porque esto se acabó. Y el general, que 3 o 4 días antes había anunciado de manera muy arrogante que seguiría en el poder y que las Fuerzas Armadas le daban todo su respaldo, no tuvo más remedio que coger sus maletas y marchar para el exilio. El general Rojas estuvo exiliado mucho tiempo, volvió al país y al volverse al país se sometió, porque sabía que lo iban a juzgar, al juicio en el Senado de la República. Los resultados fueron contradictorios, decimos. El resultado final es que Rojas Pinilla llegó a las elecciones de 1970 con una cauda electoral inmensa, y para muchos Rojas fue el triunfador en esas elecciones, y lo que estuvo mal fue el escrutinio que hizo la Registraduría Nacional del Estado Civil. La discusión tal vez no se cierre nunca sobre ese episodio de la historia. Lo cierto es que Rojas se convirtió en el gran personaje nacional, mucho más que a raíz de sus ejecutorias como presidente, que fueron terribles. Aunque Rojas Pinilla asocia su nombre a grandes obras que se hicieron en el país, como la carretera a Tunja, como el CAN, por ejemplo, obra toda diseño del general Rojas, como el aeropuerto El Dorado. La verdad es que gobernó en la más grande bonanza cafetera que Colombia conoció en la historia, y después vino un descaecimiento de su figura política hasta el extremo en que el partido que trató de fundar no tuvo acogida para nada, no significó nada, quedó solo, absolutamente solo, en el abandono total de la opinión, y tuvo que renunciar y entonces someterse a ese juicio. Un juicio del que hablaremos mañana en profundidad con ustedes, un juicio que no tuvo la profundidad que debiera tenerse por una razón obvia, porque los interesados en juzgar a Rojas eran los mismos que, a nombre de los partidos, o los mismos partidos políticos que en los años anteriores al gobierno de Rojas habían consumido la nación en la vorágine de odio y de violencia que consumió al país del 9 de abril de 1948 al 13 de junio de 1953. Y no querían que se contaran muchas historias, que revivieran muchas otras, que esto se convirtiera en el gran escenario para una controversia política. ¿Cómo hacerlo? Pues que no se trataran los temas esenciales que se debían tratar en un juicio contra Rojas Pinilla, por ejemplo en la muerte de los estudiantes del 8 y 9 de junio, por ejemplo en la masacre del Circo de Toros de Santa María, por ejemplo en ciertas acciones militares en lugares como Cunday, y por ejemplo en el desbarajuste económico que se produjo como resultado de una economía mal manejada a partir de una extraordinaria bonanza cafetera. Y eso pues terminó siendo contraproducente, y Rojas terminó ganando muchos adeptos, y Rojas terminó elegido, si se trata del voto de los colombianos, según muchos, o por lo menos en un segundo lugar y disputando
palmo y voto a voto la presidencia con Misael Pastrana Borrero en el año de 1970. Sobre ese juicio en particular, sobre sus características, sobre las acusaciones que se le hicieron a Rojas, que repetimos no podían ser las acusaciones esenciales en el terreno político, en el terreno jurídico, entonces era como andando por las ramitas y con sumo cuidado los acusadores, y eso condujo a convertir a Rojas Pinilla en un mártir, y no hay nada más peligroso para la controversia política que contar con un mártir de competidor. Y estábamos hablando de Hoy en la Historia gracias a Sesco.